Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de SQL en el que vamos a comenzar a abordar en este vídeo y en los siguientes los comandos DDL. Las siglas DDL vienen de Data Definition Language, nos permite trabajar con definición de datos en SQL. Bueno, pues dicho de otra forma, estos comandos nos van a permitir crear tablas, eliminar tablas, crear nuevos campos dentro de una tabla, eliminar esos campos, modificar las propiedades y características de los campos de una tabla, etc. Vimos al principio del curso, si recordáis, que el lenguaje estándar SQL estaba dividido pues, en una serie de comandos, en 4 familias de comandos, los DDL, los DML, los DCL y los TCL. Intentaremos abordarlos todos en este curso. De momento hemos visto los comandos DML y ya hemos visto para qué sirven y qué es lo que hacen. Vamos a comenzar a abordar en este vídeo pues la otra familia, los DDL. Nos vamos a focalizar, nos vamos a centrar en estos comandos y como podéis ver pues son 4, create, alter, drop y truncate. ¿Qué es lo que permiten estos comandos? Pues create permite crear nuevas bases de datos y nuevas tablas. Alter permite modificar las propiedades, los campos de esas nuevas tablas. Drop pues nos permite eliminar bases de datos y tablas. Y truncate pues nos permite borrar todas las filas que tenemos dentro de una tabla sin modificar, sin borrar la tabla. De estos 4 comandos pues vamos a comenzar por el primero, por el comando create, que nos permite, como acabo de decir, crear nuevas bases de datos y nuevas tablas. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos crear nuevas tablas con este comando create. Antes de ver cómo crear nuevas tablas con este comando, debemos saber que en el lenguaje estándar SQL pues podemos distinguir 3 tipos de tablas. Tenemos las tablas base, las tablas derivadas y las tablas vistas. Intentaremos también ver en este curso estas 3 tipos diferentes de tablas, ¿no? Pero de momento nos vamos a centrar en las tablas base, que son las tablas que todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? En las bases de datos y que vamos a manejar en un mayor número de ocasiones, ¿no? Dentro de las tablas base, pues tenemos las tablas persistentes, las temporales y, bueno, pues dentro de las tablas temporales también tenemos diferentes tablas temporales, ¿no? Esto lo vamos a abordar más adelante en el curso. De momento vamos a dejarlo un poquito ahí en stand-by. Me refiero a qué es una tabla temporal, aunque ya os anticipo que, como el nombre indica, es una tabla que se crea en el momento de ejecutar pues una sentencia SQL o una función SQL. Por ejemplo, vas a elaborar un informe y para elaborar ese informe quizás necesites crear una tabla donde se almacene la información de ese informe y cuando ya esté generado el informe no necesitas más esa tabla. Bueno, pues podrías crear una tabla normal, es decir, una tabla persistente y después borrarla, pero es mucho mejor en cuanto a recursos se refiere, pues el crear una tabla temporal, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Luego, en definitiva, nos vamos a centrar en las tablas base y dentro de las tablas base, las tablas persistentes, que son las tablas que hemos manejado hasta ahora en este curso y más adelante pues veremos las demás. ¿Cómo podemos crear una tabla normal de las que hemos manejado hasta ahora con el comando create? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es escribir pues create, a continuación table y a continuación el nombre de la tabla. Después de escribir el nombre de la tabla, esto va a ser evidentemente el nombre que tendrá la tabla que se creará al ejecutar esta sentencia SQL, pues entre paréntesis tenemos que especificar qué campos va a tener esa tabla y los tipos de datos que va a almacenar cada uno de esos campos. Y fijaros que la sintaxis es nombre del campo, espacio, tipo de dato, coma, nombre del campo, espacio, tipo de dato, coma. Es decir, los campos van separados por comas. Puedes incluir tantos campos como necesites, pero siempre separados por comas. Y en cuanto al tipo de dato que va a almacenar cada campo en su interior, pues aquí también tenemos diferentes categorías, ¿no? Tenemos los tipos de datos predefinidos, los construidos y los definidos por el usuario. Y aquí pues vamos a hacer algo parecido a lo que ocurría con los tipos de tabla. Vamos a dejar en stand-by los construidos y definidos por usuario, los abordaremos más adelante en el curso y nos vamos a centrar en los tipos de datos predefinidos. Los tipos de datos predefinidos, esto es, los que vienen ya con el lenguaje estándar SQL, pueden ser de tipo cadena, de tipo numérico, de tipo fecha-hora y booleanos. Y depende del gestor de base de datos que estés utilizando, pues la sintaxis, los subtipos serán diferentes. Es decir, hay gestores de bases de datos que tienen unos subtipos de cadenas, unos subtipos numéricos y otros gestores de bases de datos pues tienen unos subtipos diferentes, ¿no? Y claro, memorizar todo esto pues es bastante costoso, con lo cual
yo os recomiendo que si queréis ver qué subtipos de tipo cadena o qué subtipos numéricos, fecha, hora, etcétera, se manejan, por ejemplo, con MySQL, pues vayáis a Google, al buscador, y se lo preguntéis directamente, ¿no? Va a ser mucho más rápido esto que si intentáis memorizarlo porque va a ser muy complicado. De todas formas, yo os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a un documento PDF comprimido que os vais a poder descargar pues para poder ver un poquito pues los subtipos de datos cadena, numérico, fecha, hora y booleanos que tenemos en el estándar SQL que valdrán para la mayoría de gestores de bases de datos. Aquí tenéis en pantalla el documento PDF, es un documento PDF de 2 páginas donde pues tenemos los tipos de datos SQL, los probables sinónimos que nos podemos encontrar dependiendo del gestor de base de datos que manejes, el tamaño que reserva en memoria cada uno de estos tipos de datos, la memoria del ordenador, y qué valores van a almacenar pues estos tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato TinyInt, ¿no? Bueno, pues este tipo de dato lo que va a hacer va a ser almacenar un número entero entre 0 y 255. Es decir, si necesitas crear dentro de una tabla un campo en el cual vas a almacenar un número entero entre 0 y 255, por ejemplo, un campo edad, ¿no? Un campo edad sería adecuado para este tipo de datos, pues tendrás que declararlo en la sentencia SQL o bien como TinyInt, o bien como integer1, o bien como byte, dependiendo del gestor de base de datos que estés utilizando, ¿no? Y así pues con el resto de datos que veis en pantalla. Por ejemplo, para datos de tipo texto, pues tenemos aquí los char y bueno, pues tenemos que pueden ser string, pueden ser varchar, pueden ser character varying, dependiendo del gestor de base de datos que estés utilizando. Y vemos también que este tipo de dato permite almacenar en el campo pues de 0 a 255 caracteres de texto. Como digo, lo más sencillo es quizás acudir a un buscador Google y en el caso de que, por ejemplo, estés manejando pues MySQL, le digas tipos de datos SQL, MySQL. Fijaos que yo ya lo tengo aquí guardado en las búsquedas de mi navegador, ¿no? Y en los resultados que te ofrece el buscador, pues abras cualquier página y en esta página pues te informarán de los tipos de datos que se manejan en MySQL o en el gestor que le hayas preguntado. Si me voy a tipos de cadena, pues vemos que en MySQL se manejan los char, los varchar y las características que tiene cada uno, ¿no? Los tinytext, los tinyblob, blobbytext, etc.